Tenemos a Andrés Amasita. A full time, exactamente. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días a toda la audiencia, Angelito. Bueno, nosotros no estamos tan arriba ya en lo artístico, claro, pero sí en cuanto a lo que nos compete nuestra querida ciudad de Concordia, y haciendo una referencia con lo último que hemos tenido, que era la Sociedad Rural de Concordia, que mi amigo Pablo Tizoco, el que está en Pradera, ¿cómo es? En Naranjal de Pereda. De Pereda, exactamente. Estaba escuchando también el programa, y para hacer una acotación de la Sociedad Rural de Concordia, que hablamos del último bloque, él me dijo algo muy importante, que fue que la Sociedad Rural de Concordia estaba segunda en lo que era Argentina. Mira ¿sí? vos, sí. Entonces sí, no es un dato menor, exactamente. Y haciendo una breve comparación con el tema que hoy vamos a tratar, que es el Puerto de Concordia. El Puerto de Concordia, en sus inicios allá en el 1904, cuando fue la renovación del puerto, llegó a estar tercero o cuarto, ¿sí? Después de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca. Imagínense la envergadura que tenía, ¿no? Marcelito, vos conocés muy bien todo lo que es la trazabilidad del río, la problemática que conlleva las inundaciones también. Justamente en el 1904, una de las primeras infraestructuras que se hizo para modernizar el puerto de Concordia fue el paredón de piedras, que era el anti-erosión, que hoy tan en boca de todo está, ¿no? ¿Se está erosionando o no? ¿Cómo? ¿Se está debilitando ahí o no? En esa parte no, imagínate que tiene varios años y no. Pero, mal. por ejemplo, en San Carlos tenemos casi 100 metros menos de costa, ¿sí? Y es un tema a tratar, porque justamente el artículo de la tercera generación de derechos explica que el tratar de generar recursos económicos a través del CTM también tendría que tener las mallas metálicas de contención y demás, para no erosionar con la crecida y la bajante continua del agua, ¿no? Claro, es un tema a tratar, sí. Puerto Yeruá lo tiene. El tema justamente del puerto, nosotros en el 1961 ya habíamos empezado a tener un gran auge con todo lo que era la carne salada, las lanas, las grasas, ¿sí? Todo lo que exportábamos nosotros, y a su vez importábamos hasta perfumes, ¿sí? Importábamos, comprábamos, pero Concordia fue una de las, yo le digo como llamarlo como una araña. Vieron que el centro neurálgico es el cuerpo y tiene muchas patitas, ¿no? Sí. Concordia llegó a estar catalogado así, porque llegaban los barcos de mayor porte en ese momento, desembocaban en lo que era el puerto Concordia, y como ya les digo, traíamos artículos novedosos, muebles, por ejemplo, novedosos, que ahí empezamos a tener un contraste, ¿no es cierto? Porque nosotros exportábamos madera y importábamos el mueble, ¿sí? Claro. Sin valor agregado. Y creo que es una de las falencias que hemos tenido como región y como polo económico, ¿sí? Claro. Por supuesto. Siempre, hasta el día de hoy, sí, porque mandamos el arándano, mandamos las vaquitas y nos mandan la miel, justamente. Claro. Bueno, ahora está tan en boca, ¿no? Bueno, también llegó a ser recaudatoriamente una de las aduanas más importantes del país, y era realmente en su época de auge, allá por el 60, 50, imaginémonos un movimiento casi a 3.000 personas diarias, ¿sí? Wow. Con las 6 de la mañana, cuando se anunciaban, ya empezaba ese ruido del puerto, con las personas que iban a changuear, los estibadores, los vendedores ambulantes, la gente que a las 8 de la mañana ya partía hacia Buenos Aires. El viaje del vapor, ¿sí? Eran embarcaciones a vapor, tardaba 22 horas, ¿sí? Así que era un lindo paseíto, ¿no? Sí, cuesta arriba. Más al mediodía ya
traíamos y descargábamos todos los que eran justamente estos artículos que venían de Inglaterra en su mayoría, de Alemania, de Francia, los perfumes, las telas de Europa. Entonces teníamos una gran afluencia de gente. ¿Qué pasó con todo eso? Bueno, las políticas es un análisis bastante amplio para hacerlo Sí. tan pequeño y reducido, pero lo que es lo socioeconómico, lo político y demás, creo que también las tecnologías y las coimas que hubo, como aquella coima del Senado en el 1994, donde se instauraron mucho de lo que fue Loma Negra, mucho de lo que fue Firestone y otras cubiertas, dejaron en ruinas también a lo que fue el ferrocarril, Claro. ¿sí? Ajá. Porque todo el traslado fluvial también se vio un poco desvanecido por lo que fue el transporte férreo. Y a su vez el transporte férreo fue terminado o liquidado por aquellas coimas del Senado en el 94, que acá tenemos un político concordiense que fue gran partícipe y autor de todas estas cosas. No, esto es de dominio público, Sí. ¿no? Lo podemos googlear y uno puede saber los que fueron las coimas del Senado. Así se fue decayendo lo que fue la época de oro en el puerto. Recordemos que teníamos las barracas, el Lawson era Robinson, donde se acopiaban todo lo que eran las lanas, que en otro programa vamos a volver a recordar cuando llegaban al Parque Ferré, ¿no? De todos lados de acá de la región. De ahí se trasladaba y se acopiaba en lo que eran las bodegas y de ahí se comercializaba. Quería hacer un hincapié en esos barcos que venían, esos buques con personas, ¿no? No encallaban directamente en el puerto, sino que los bajaban en otras tripulaciones hasta la orilla del río, ¿no es cierto? Pasando por los médanos de arena, que ahora sería la playa Los Sauces, Claro. ¿sí? Y pasando por la casilla del veedor que miraba todo el tema de valijas y demás. Mirá ¿Sí? vos. Era bastante romántico, si se puede decir, todo ese traslado y esa organización que tenían los pueblos vivos de acá de la zona sur nuestra, ¿no es cierto? Después teníamos el avión que venía, El avión fluvial, exactamente. que paraba y que venía regatas. Exactamente. Pregunta, Sí. esa gente que bajaba de los barcos, ¿de dónde venía? En su mayoría de Buenos Aires. Ah, no es que venían de otros países. Sí, también. algunos Venían sí. de otros países y hacían un transbordo en Buenos Una- Aires y de Buenos Aires aquí. Siempre Concordia se caracterizó por ser un polo económico, entonces de aquí se podían ir a lo que era la parte norte, Misiones, a Ay, Corrientes, qué hermoso que ¿no es hables cierto? de Concordia como un polo económico tan fuerte. Lo fue y qué lo es. triste que lo hayamos perdido. Que Sí, es, claro. sí, lo es. Pero bueno, tenemos muchos medios de comunicación a nivel nacional que tienen como cierto guión para disminuirnos en cuanto a lo que es Concordia, ¿no? Concordia creo que a título personal fue el segundo polo económico más grande de la Argentina y creo que lo podríamos llegar a volver a hacer. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque todas estas industrias de vapor, industrias de humo, también lo podemos reconvertir en lo que es la industria del turismo, ¿sí? Claro, También exactamente. haciendo un ecoambiente sustentable. Entonces no creo que todo esté perdido. Tengo gran esperanza, lo sigo teniendo en nuestras actividades. Conozco mucha gente que se desloma, de veras, no como No nuestro como vocero, entonces al margen. Realmente tenemos manos muy calificadas en cuanto al tiento y demás que también se pueden exportar, pero nosotros lo tenemos tan cotidiano como que es algo más nuestro, ¿no? Y no lo es. También tenemos la lancha que pasa a Salto, que sigue estando, que tiene tantos años, ¿no? Que tuvo sin movimiento hace un tiempo, pero bueno, se lo puede googlear y todavía está saliendo. Y es bastante enriquecedor el tema de la lancha, ¿no? Bueno, a mí me hubiese gustado que haya un servicio de pasajero para turismo Sí, por que supuesto. vaya hasta Puerto Yeruá y Nueva Escocia. Sí, por Sí. supuesto. Sí. Un servicio de lancha. La verdad Sí. que no estaría mal. A mí escuchar hablar de estas cosas y que nos cuenta de lo que fue Concordia me da tanta fe y esperanza. Tenemos un profesor
profesional como Andrés Amaya, ¿no? Que nos interioriza, claro, nos cosas que enseña, y aparte cosas que nos sabíamos. capacita también en muchas cosas, ¿no? Porque yo lo tomo como una capacitación y lo escucho siempre con atención y muy atenta, porque uno tiene que ir aprendiendo también de las Cosas de la personas historia, que, ¿no? que- Claro. no que teníamos saben, idea. ¿no? Desde teníamos nuestra idea, ignorancia claro. por ahí, porque nosotros en algunas cosas no es que no estamos capacitados o no, No sabemos. pero somos ignorantes del tema. Claro, ¿Entendés? obvio. Entonces está muy bueno de que lo tengamos a él en este segmento para que nos Y que nos dé cuente fe ¿no? y y nos esperanza, instruyas ¿no? también un poquito. Sí, yo creo que siempre lo nuestro lo dejamos disminuido, ¿no? Ante, por ahí, hasta me acuerdo, siempre hablo de lo mismo con el tema de las termas de Federación, que hoy en día está bastante disminuido y hacen mucho hincapié en las termas, y como que Concordia lo dejamos un poquito de lado y tenemos, pucha, que enriquecedoras historias, ¿sí? Y la seguimos teniendo. Estamos pasando como todo a nivel macro, a nivel micro, en momentos socioeconómicos dificilísimos, políticos dificilísimos, pero siempre tengo ese anhelo porque lo veo, gracias a Dios, gracias Albertina por tu mención. No creo ser un profesional, sino que estoy enamorado totalmente de esta ciudad, cada vez me gusta más sus alrededores y demás. Conozco mucha gente que gracias a Dios me ha abierto la puerta, me sigue abriendo la puerta, que confío, que ellos confían, y lo sigo viendo en los chicos. Por ahí no con tanta anhelo de futuro ni proyecto de futuro, pero creo que dando esperanza y dando vida y tratando de hacer hincapié, porque no tenemos que olvidarnos lo que fue la historia para poder reconvertir lo que es la cultura nuestra, ¿no? Y por ahí no globalizar tanto esa cultura, dejar un poco de lado los festejos de Halloween, y no quiero herir susceptibilidades de Totalmente, nadie. estamos todos de acuerdo con Pero creo que hay cositas nuestras que nos imitan en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Aparte somos campeón mundial. Ay, ni hablar. Y que están faltando pocos días. Están faltando pocos días. Sacando un poquito del tema, que ya que está él acá, lo que hablamos hoy al principio del programa, del tema también como profesor, que está en una escuela, que a vos te encanta eso, Ale. Me asusté porque Así hablamos que, de no, tantas no, cosas, no. viste que El yo tema me- de, después que él termine con el tema de historia, de preguntarle lo de la violencia en las escuelas, de los exactamente, chicos, de después, eso. si él tiene tiempo. Sí, sí, lo hago al aire. De cómo Sí, lo- Yo creo que no es más que el La reflejo de situación nuestra que estamos sociedad. pasando ahora. Es el reflejo de nuestra sociedad con esa violencia inusitada que tenemos en nuestros referentes políticos. El tema de la economía en nuestro hogar pasa como algo coyuntural, atravesado de norte a sur en la familia. Hay mucho desafío por redes sociales, creo que la inmediatez de hacer un ruido. Chicos, no nos olvidemos que hay personas en el mundo que hasta se han suicidado para ser famosos post-mortem, ¿no? Entonces es algo bastante alocado y no creo que la escuela deje de ser, y gracias a Dios, una caja de resonancia para todo lo que está pasando hoy en día. El tema de la violencia de los chicos no es más que una esponja que tenemos nosotros. Por eso hago hincapié en tratar de sensibilizar a todos, empatizar con la persona, porque creo que estamos viviendo momentos bastante angustiantes. Entonces los chicos empezaron siempre a mediados de año, se merma esa violencia. ¿Por qué? Porque justamente, y no es por nada, cuando nosotros dejamos las aulas por ahí en un receso, después vemos reflejado, como en un feriado largo, vemos reflejado la violencia cuando los chicos vuelven, ¿no? Claro. Y con tanto acceso a las redes, creo que también tiene eso. Pero haciendo un paréntesis, creo que es el reflejo fiel de una sociedad, es una caja de resonancia a diario que lo tenemos. Pero, a mi entender, cuando yo iba a la escuela, había más violencia. Sí, Sí, totalmente, mira. totalmente. Ahora Bueno. veo chicos que se quieren entre ellos, cosa que antes era muy difícil. Sí, Pero sí, existe sí. mucho el bullying también en los colegios hoy Sí, en como día. ha existido siempre. Siempre Hoy en día, existió, hoy en sí, día sí. el tema de las redes lo que agudiza es la continuidad Claro, del y bullying. exponerlo, digamos, hoy supuesto. lo sabemos más. Por que supuesto, antes. por supuesto. Esa, Pero bueno, ese es mi panorama y lo veo mucho mejor que antes. Qué bueno Realmente- que sea así, ¿no? Nos sorprendió. la verdad que, bueno, te agradecemos muchísimo, Por Andresito, favor, por favor. Quería dar una pregunta, porque por ahí la audiencia también quisiera participar, que me encantaría, que en esta semana o en la otra propongan también un tema que quieran
que lo pueda Algo que quieran profundizar. saber, que quieran Sí, conocer, sí, sí. alguna de las historias de alguno de los lugares. Cualquiera que Muy ellos bueno. quieren, o algún referente, también tenemos muchos referentes en Concordia. Exactamente, buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahí pasó entonces Andrés Amaya contándonos un poco la historia de Concordia. Se ha pasado el programa también, lamentablemente Así llegamos es. al final del programa Marce, del día de hoy. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa, no nos dimos